Muy bien, René Delgado, ¿qué está pasando con las oposiciones? Y me refiero en concreto al PRI y al PAN. Y al PRD. A ver, yo creo que para vincular el otro tramo con Sí. este, el poder que recibió Andrés Manuel, presidencia de la República, mayoría en el Congreso, 5 gubernaturas, incluida la capital de la República, y desde luego 19 legislaturas estatales. 19 legislaturas estatales lo llevan a hacer cambios drásticos, porque si no ahí sí va a ser decepcionante. Hay la queja de que no hay contrapesos, pero cuando uno ve lo que está pasando en el PRI, en el PAN, en el PRD, bueno, vamos a ir hasta las únicas quejas que hay ante el tribunal son de los 2 partidos que perdieron el Así es, y que quieren ganar en el tribunal lo que perdieron en las urnas. Así es. Entonces, hay ausencia no solo de la administración saliente, Sí. sino de nuevo no hay Otro vacío. oposición. Sí, es impresionante. No hay ni siquiera un balance ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD. Lo del PRD, Jesús Zambrano, es lamentable. Entonces no han hecho el balance de qué fue lo que les pasó. Y la disputa está por saber quién se queda con la dirección del partido. Sí. No a dónde dirigimos el partido, sino quiero solo la dirección del partido. Eso está generando otro vacío donde creo que la recarga está recayendo sobre la organización civil organizada, Sociedad. que de pronto es la que está tratando vía empresariado, vía fiscalía que sirva, vía seguridad, porque no hay partidos. A ver, ¿por qué no empezamos con el PRI? ¿Qué está pasando en el PRI? En el PRI lo que va a ocurrir yo creo que se resuelve esta semana, porque no puede seguir en esa situación, pero está en un problema. César Camacho saludó la sana cercanía, desechando la sana distancia. Que nunca existió, además. Cedillo quitó a 5 presidentes del PRI. Más cercano no podía haber habido nadie. Pero el hecho es que hoy ni hay un presidente que conduzca el partido, presidente de la República, Sí, sí. quiero decir, ni un presidente de partido con el margen de maniobra para conducirlo. Es un desastre lo que hay. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué grupos ves ahí? ¿Quién se puede quedar con el partido en concreto? Han levantado la mano varios, por lo pronto Emilio Gamboa dice voy, y uno dice, bueno, ese es el nuevo rostro. Ulises Ruiz. Ulises Ruiz. Ulises Ruiz, ¿Qué tal? Jóvenes César promesas. Augusto Santiago, ¿El propio René Juárez podría quedarse? ¿Sí? Lo han planteado ya es decir, a concluir su periodo, en noviembre del año que viene. a agosto del año que viene. Oye, O bien renunciar y buscar. Ahora, vamos a ver si se reforma, cosa que no ha ocurrido desde el 2000. Y en el caso del PAN, cuando menos son 5 los grupos que dicen quítate que ahí voy. Anaya ya no, pero ¿verdad? más que persona. No, pero su Anaya gente, ya no. pero su gente sí. A ver, tú. Pero lo suyo sí. Yo nada más rápidamente, en el tema del PRI, el discurso, la frase más crítica que hemos escuchado del PRI en los últimos 10 días fue el día de la elección en la noche, cuando René Juárez dijo que iban a analizar por qué habían merecido el castigo que les habían dado las urnas. Entonces yo dije, bueno, a partir de aquí se viene una serie de discursos profundos donde nos van a decir qué fue lo que hicimos para merecer esto. La palabra merecer es fuerte. No ha habido un discurso. Pero discursos como de quién los esperarías, Denise. Bueno, de alguien que pretenda, porque es que es increíble. Efectivamente, en algún momento René Juárez dijo que había ciertos como discursos carroñeros y refiriéndose a Ulises Ruiz. Y efectivamente, ¿cómo no va a ser carroñero cuando lo único que se plantean es quítate tú para ponerme yo, sin tener ni un discurso acerca de qué llevó al PRI al peor lugar de su historia? ¿Cómo se destruye una institución aunque sin si haber... la pugna es por la dirigencia del partido, creo yo, en la lógica priista histórica, pues es privada la lucha, es ciega, no es de discursos, posicionamientos, filosofía política, creo yo, A mí me- no sé. a mí me parece... No quiero decir que cuando- esté bien, pero me parece que así Cuando es. yo veo porque lo que vemos es Andrés Manuel López Obrador ocupando espacio y luego vemos un vacío. 0 gobierno, 0 PRI, 0 PAN, 0 PRD. A ver, No háblame se ve tantito nada. del PAN. En el caso del PAN, nadie le sorprende la
bueno, hay que ya, algunos decían que había que sacar una alerta Amber para ver dónde había quedado Ricardo Anaya. ¿No es increíble que el que perdió no haya salido hasta la fecha a decir, hago un balance de lo que ocurrió porque yo me quedé con el partido, porque decidí que esta era la mejor apuesta, porque me fui con un frente, porque puse a quien es hoy el dirigente del partido y al PAN le fue así y yo no soy para salir después de 10 días a decir, señores, lo veo así, el PAN ya tiene una serie de fechas, ya están establecidas, pero yo tengo esto que decirle a los panistas del país, es que es una ausencia inaudita. Dice Penoso, ¿quién sabe quién dijo Penoso? ¿Dijiste lo de Zambrano o alguien dijo lo de... Increíble. Ayer hablé con Zambrano y Zambrano básicamente no nos ha ido tan mal. Ya ven que... Oye, estuvieron a 2 puntos porcentuales de perder el registro de un partido que en su momento era... Bajo un criterio, lo perdieron, bajo el así. En la presidencial lo perdieron. En la presidencial lo perdieron. Bueno, nada más increíble que no haya autocrítica. Pero fíjate, a diferencia del... Yo creo que se va a oír esto, no es políticamente correcto que sea, pero lo voy a decir. Yo creo que el que tiene mayores posibilidades es el PRI. Les voy a decir por qué, porque el PRI por lo menos está agrupado. Tienen que hacer todo lo que deben hacer, y no sé si lo harán, tienen muchos años en esto, pero el PAN está roto totalmente y el PRD dejó de existir. A ver, en la presidencial no sacó ni el 3%. Pero lo que quiero apuntar del PAN es que, Leopoldo, Ricardo Anaya rompió al PAN y lo rompió por un proyecto personal, ser candidato presidencial, y por eso anuló el proceso de selección interna de candidato. Por eso integró esta alianza pues tan inexplicable como la de Morena y el PES, la de el PAN con el PRD. ¿Y qué ocurre? Anula, rompe el partido. Hay escisiones, y tan hay escisiones que hoy hay por lo menos 5 grupos, entre ellos 7 gobernadores, que no son solo 7 con el de Quintana Roo, que quieren recuperar al PAN. Están los calderonistas por un lado, está el mismo Anaya con los suyos, están los gobernadores, está Moreno Valle, en fin. El gobernador el de Guanajuato, Márquez. Entonces, el PAN está roto. El PAN no tiene que reconstruir. Y sin embargo, creo... Y nada más agregar, a diferencia de Mir fue al PRI a dar un informe de lo que fue la campaña y a reunirse con todos los cuadros dirigentes del PRI y los miembros de su equipo de campaña. Ricardo Anaya desapareció. Y sin embargo, creo que al final del día la oposición más fuerte que tendrá Andrés Manuel López Obrador vendrá del PAN, pienso. Vamos a ver, ¿no? Vamos a no adelantar vísperas. Creo que yo veo mucho más a una sociedad civil, la separo del empresariado porque yo estoy sorprendido de cómo han actuado. Déjame regresar a la sociedad civil en la siguiente ronda, pero no necesariamente. A nivel partidos. No necesariamente. Vamos a ver, porque tienen también, son de este tamaño, quedó muy chiquito el PAN. ¿Qué veo? Primero, siento que un poco, así como a López Obrador ya le estamos dando trato de gobernante en turno, ¿no? Y de pronto exigiéndole demasiado pronto, pues también siento que al PAN y al PRI no les hemos dado tiempo del duelo. De hacer el duelo. Del duelo. O sea, es decir, se han acelerado tanto las cosas por esta presencia, por los vacíos que hemos platicado. Me parece que es un primer elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Darles un poquito de tiempo a lo mejor para el duelo. No obstante, pues los tiempos son acelerados y los tiempos son los que son, y les han tenido que entrar a cómo están. ¿Y qué veo? Que para obtener las victorias hacia el futuro, lo que están haciendo PAN y PRI es repetir las fórmulas que los condujeron a las derrotas del pasado. A ver. Cambió el paradigma. Es decir, ¿qué hizo López Obrador? En lugar de buscar arreglos cupulares, se fue a caminar los 2.500 municipios, a tener mítines de a 40, 50 personas y arreglarse con los liderazgos locales, que a veces son 1 por municipio, 2 por municipio, 3 por municipio, depende del tamaño. Y lo fue trayendo Morena, y chupándoselos en algunos lugares al PRI, en otros lugares al PAN, en otros lugares al PRD. ¿Qué llevó al colapso del PRI? 2 elementos. Primero, la gestión del presidente Peña Nieto, y por otro, la corrupción y la impunidad. ¿Quiénes hoy se están peleando por el PRI? Unos que llevan como discurso unirse en torno al presidente y agradecerle al presidente su legado. Dios mío. Y los otros, representados por Ulises Ruiz, que son el ícono, si tú le pones buscar Ulises Ruiz,
le pones corrupción, impunidad, ¿no? Y el Aparece. icono que sale es ese. O sea, sale Ulises Ruiz. Su avatar. En el PAN. ¿Qué causó la debacle del PAN? La división y la ruptura de las corrientes. Lo platicamos aquí muchas veces. Se quebró el PAN. ¿Qué están haciendo los panistas? Peleándose entre calderonistas, contra nayistas, contra los del Yunque. Es decir, las fórmulas que los llevaron a la estrepitosa derrota antier prácticamente son las que están tratando de usar como fórmulas para salir del atolladero. Yo quiero pensar que todavía no han pensado. Hasta ahí tu caso. Hasta ahí lo dejo. A ver. Bueno, yo sí creo, me sumo a Denise, que los partidos necesitan hacer revisiones autocríticas de lo que sucedió. De esta manera los partidos se sanan internamente. ¿Por qué no hemos tenido autocríticas y no las vamos a tener? La autocrítica no es en los medios, No. son internas. Claro, pero algo. ¿Por qué no va a haber esta autocrítica? Yo creo que por dos razones. En el caso del PAN, porque Ricardo Anaya no tiene ese tamaño para decir, pues sí, me robé el partido, les hice estas gandalladas y reconozco que me equivoqué. No, su gente es la que quiere, es uno de los grupos que quiere mantener al PAN. Entonces, ahí no veo manera. En el caso del PRI lo veo de otra forma. Creo que está perfectamente procesado por todo el PRI, salvo el grupo gobernante. ¿Cuál es el problema? Ya lo deslizó, creo que te lo dijo a ti, René Juárez, nos equivocamos con un candidato externo. Es decir, el que se equivocó fue el presidente de la República al imponer este candidato. Entonces, yo no creo que el PRI tenga que pasar por ese proceso de revisión crítica, de autocrítica, porque ya saben cuál es el problema. Y el problema Bueno, en la entrevista también habla de la gestión del gobierno, es decir, no Bueno, solo es el candidato, es la carga negativa, digamos. Sí, un poco esta parte. La corrupción, creo que lo dije aquí hace poco, la corrupción está asociada con la eficiencia o ineficiencia. Gobierno ineficiente, seguridad, se te eleva la parte de la corrupción. Un gobierno eficiente, te perdonan la corrupción aquí y en todos lados. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso del PAN, no sé qué es lo que va a pasar, porque es la ley de la selva, es Hobbes en el siglo XXI. En el caso del PRI, sí creo que tienen mucho mayor idea de lo que está sucediendo y lo están haciendo. Todo lo que dice Juan. ¿Qué es lo que tiene el presidente? El presidente sabe que lo más que le alcanza en lo que resta de su sexenio es tratar de que no venga una diáspora dentro del partido, pero ni siquiera le va a alcanzar para decir cuáles van a ser los coordinadores de la minúscula fracción en la Cámara de Diputados o en el Senado. ¿Acaso recomendará? ¿Qué es lo que está haciendo? Y aquí el caso de René Juárez me parece que es muy importante. René Juárez sí puede ser un articulador de las diferentes fuerzas políticas. Termina en agosto no porque termina su mandato, sino porque esa es la fecha en la cual termina el mandato de Manuel Fabio Beltrones. Y Agosto 19. del agosto del próximo año, sí. Y como tal, él puede aspirar a ser presidente del partido. ¿Qué es lo que está sucediendo? No con los Ulises Ruiz, no con los José Murat, que hay que meterlo en la misma ecuación. César Augusto. Y César Augusto, es de qué forma pueden establecer o pueden forjar un pacto de unidad de los cuadros priistas. Y ahí están ya. Son muy buenos ellos para hacer eso. Y ahí Sí, están porque ya. se les da. Ya dijeron. Es su ADN. Ya dijeron sí, Manuel Fabio Beltrones, ya dijo sí, José Narro. Y un PRI que esté encabezado por René Juárez en esta tesitura, hasta algunos peñistas como Aurelio Nuño pueden caber. A ver, Mira, déjame decirte cómo lo veo yo. Yo veo dos boxeadores que los noquearon el domingo 1 de julio, los sacaron en una ambulancia, se los llevaron al hospital y están en terapia intensiva en peligro de muerte. Y algunos no se han dado cuenta, algunos. Bueno, están en terapia intensiva en peligro de muerte. sí, a ver, ¿sí crees que literalmente haya el riesgo que desaparezca el A PAN eso como voy, lo conocemos a eso o el voy. PAN como lo conocemos? El PRI. El PRI, yo creo que muchos priistas, desde la campaña y después de la campaña, se están yendo hacia Morena. Yo también pienso eso. El PRI es un partido que nació en el poder, es un partido que le gusta ser parte del gobierno y que los van a invitar a formar parte del gobierno de Morena y gustosamente se van Ahorita a ir. hablamos de unas Es bancadas decir, de 13 senadores y 45 diputados. Yo también creo que falta un proceso de succión. ¿Quedará entonces como un partido Te voy a decir como cómo va fue a el quedar. Verde en algún momento No, en tu lógica? Como el PRI en 1997 cuando perdió la Ciudad de México.
toda esa estructura, muchos liderazgos, se acabaron yendo hacia la izquierda. En ese entonces, Sí, sí, PRD. aunque Por ya cierto, era- el presidente nacional del PRD en ese momento era Andrés Manuel López Obrador. Es decir, se robaron al PRI, hombre. Lo vaciaron, lo dejaron como un partido testimonial. A lo mejor ese partido testimonial se lo quedan los Ulises Ruiz, los César Augusto Santiago, etcétera, y van a acabar con En un un partido dígito. pues de un dígito de quizá 10, 12%. ¿Es eso morir? Pues tú me dirás. Ahora, en el caso del PAN, yo sí creo que ahí, por una cuestión ideológica de cómo va a ser el gobierno de López Obrador, pues sí puede haber una oposición de centro-derecha, evidentemente que surja Yo también creo. cuando empiece a regarle al presidente, porque pues la va a empezar a regar en algunos Perdón. lados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en el PAN, que sí está en terapia intensiva también, pero creo que tiene más probabilidades de sobrevivir, yo creo que hay que voltear a ver a los gobernadores. Yo creo que los gobernadores van a ser un factor muy importante de unidad dentro del PAN, y en particular me atrevería a decir que Javier Corral tiene esa enjundia, ese liderazgo que puede convertirse en un factor importante en el PAN. De contrapeso al gobierno de Andrés Sí, Manuel sí. López Obrador. A ver, quería hacer un comentario Sí. adicional. Y vamos transitando también al tema de la sociedad civil. Es decir, si hay un vacío a nivel de partidos, ¿cómo queda la sociedad civil aquí también después de este triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Me refiero a la sociedad civil organizada, muchas ONGs que estuvieron muy cerca de Anaya y que algunos dicen, pues perdieron. ¿Perdieron o no perdieron? ¿O hay un contrapeso o no hay un contrapeso? A ver, yo creo que incluso nosotros estamos tratando de analizar la realidad sobre la base de las categorías de antes. Es decir, si efectivamente vamos a un régimen plural con partido dominante, es otra sopa política la que estamos armando. No, es otro Primero, juego. Es otro juego. Primero, Que eso parece, por cierto, ¿eh? O sea, Que a creo eso pinta. A eso pinta, pero Entre la claramente. succión y... fíjate, la primera paradoja es íbamos a un gobierno de coalición si ganaba Ricardo Anaya. Hoy no sabemos si se pueden coaligar o no PAN, MC, Movimiento Ciudadano y PRD en Cámara. Porque es tal su debilidad. no lo van a yo hacer. creo que no lo van a hacer. Y sus Es más intereses. fácil que el PRD gravite hacia la órbita de Morena que se quede con el PAN. Ese frente se acaba. Ideológicamente. Y Movimiento Ciudadano Y también. Movimiento Ciudadano. Ya ni cama hay, hay hamaca. ¿no? La otra es, siempre se habló, Andrés Manuel siempre reconocía al PRIAN. Yo creo que hay una clara corriente de priistas, tecnócratas y de panistas que ahí confluyen. Sí, también. Eso podría dar lugar a otro partido distinto. Y, Ese sí no lo veo, René, pero en fin. no, bueno, Sí. pero si tú ves que el candidato del PRI era simpatizante, pero del PAN. Pero no jalan políticamente los tecnócratas, no tienen No, fuerza no política. tienen fuerza los tecnócratas políticos. No, pero sí, sí, acaba de aquí quedar demostrado. sí se puede ver. Acaba de quedar demostrado. Pero sí se puede ver en el caso que está planteando René, a Roberto Gil, a Cordero, a Aurelio Nuño. Sí, pero son cuadros, ¿no? Y si hacen un gabinete en la sombra,